Hola, muy buenas. Os damos la bienvenida a Radio Aleris, tu podcast de alimentación. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema en el que tenemos como invitado a nuestro compañero Jorge Loyola, que es dietista nutricionista del Centro Aleris en Madrid, porque de lo que vamos a hablar es sobre las bebidas isotónicas. Y es que las tiendas de deporte están llenas de estas bebidas que a menudo tomamos sin saber para qué sirven o muy bien para qué las podríamos utilizar o para qué sería interesante utilizarlas. Entonces, nada, vamos a hacerle algunas preguntas a Jorge para que nos abra un poquito de luz en esto. Bienvenido, Jorge. Gracias, Paula. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Pues nada, para empezar, Jorge, y para que nos pongamos un poquito en relieve de lo que vamos a hablar hoy, explícanos qué es esto de las bebidas isotónicas. ¿Qué es lo que tiene que tener una bebida para que se pueda llamar isotónica? Vale, una bebida isotónica está casi siempre pensada para favorecer la rehidratación de la persona, ¿de acuerdo? Entonces, se dice isotónica porque tiene la misma concentración de solutos que las que tenemos en sangre y están compuestas de sales minerales o también de azúcares, ¿vale? Esa concentración que tienen favorecen esa absorción de agua y también algo de solutos por parte del organismo, ¿vale? Y están pensadas para eso, como comento, para favorecer la rehidratación de las personas en determinados contextos. Las usamos mucho en nutrición deportiva, ya luego hablaremos un poco más en concreto cuándo vendrían mejor. También se pueden utilizar pues, en otros contextos, como en clínica. Muy bien. Pues si quieres explicarnos un poquito esto, porque bueno, nos has dicho un poco lo que son las bebidas isotónicas, ¿en qué momento os interesaría utilizarlo o para qué sirven realmente las bebidas isotónicas? De acuerdo. En nutrición deportiva, sobre todo tienen más interés cuando la duración de la actividad física que estemos haciendo excede ciertos tiempos. Sobre todo se maneja a partir de la hora, ¿vale? ¿Por qué a partir de la hora? Porque, como comenté, las bebidas isotónicas te ayudan a recuperar agua, te ayudan a recuperar también ciertas sales minerales, pero te ayudan a recuperar también algo de azúcares, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos las reservas de glucógeno muscular que nos permiten rendir con intensidad a partir de esa hora, por el tipo de ejercicio que se esté haciendo, se pueden ir gastando. Entonces, una buena forma para recuperar esos azúcares y que no baje el rendimiento y poderlo mantener estable es a través de las bebidas isotónicas. No solamente la duración, también el tipo de deporte que hacemos, por ejemplo, influye. No es lo mismo un ejercicio anaeróbico, por ejemplo, que vayamos al gimnasio a levantar algo de pesos, por ejemplo, y que el tipo de ejercicio pues, es más intermitente, no gasta tanta reserva de glucógeno muscular, eh, como uno aeróbico que estamos constantemente haciendo un esfuerzo que conlleva un mayor desgaste de esas reservas de glucógeno y por tanto sería más interesante el ir reponiendo esa glucosa porque la vamos gastando antes. ¿De acuerdo? Esto para diferenciar tipo de deporte. Entonces tenemos duración, tenemos tipo. También hay condiciones climatológicas que nos hacen más interesante la ingesta de este tipo de bebidas. ¿De acuerdo? Porque comenté, no solamente nos ayuda a recuperar azúcares, que es de lo que he hablado un poquito, para que no baje el rendimiento, también nos ayuda a recuperar líquido, agua y también electrolitos, sobre todo sodio es el que se pierde más. Y esto los vamos perdiendo a través de la sudoración, básicamente. Entonces, cuando las condiciones climatológicas conllevan una mayor sudoración, por tanto, más calor, por ejemplo, también más humedad, ¿de acuerdo? La humedad, aunque parezca un poco raro, porque la sudoración lo que hace es refrescarnos el cuerpo. Entonces, cuando tenemos calor, sudamos un poco más y en ese sudor se pierde agua y se pierde sodio. Pero lo que pasa cuando hay más humedad, que por eso digo que sería raro, porque estamos un poco húmedos, entonces no habría que refrescarnos tanto. Pero esa película de agua que provoca la humedad hace que nuestro cuerpo perciba mucho calor y por tanto sudemos más.
¿de acuerdo? Con humedad. Entonces, estas condiciones de alta humedad y de altas temperaturas conllevan una mayor sudoración y harían más interesante la ingesta de esas bebidas isotónicas. Y no tendríamos en muchas ocasiones, si estamos con estas condiciones climatológicas, atender a lo que decía de duración, ¿de acuerdo? Como lo que queremos ir recuperando ya es ese líquido que estamos perdiendo y esa sal, ese sodio que estamos perdiendo, sería interesante pues empezar la ingesta de isotónicas antes. También hay que tener en cuenta que a mayor temperatura, mayor humedad, tenemos que refrescarnos, ¿de acuerdo? Tenemos que mantener nuestro core, nuestra parte central del cuerpo a una temperatura estable. Nuestro cuerpo, si se eleva mucho la temperatura interna o se baja mucho, pero en este caso se eleva mucho la temperatura interna, no es bueno para el rendimiento deportivo y para la persona en sí. Entonces, eso gasta energía. ¿De acuerdo? Simplemente el mantenernos frescos y que haya mucho calor externo, bien por humedad, bien por temperatura exterior, gastamos energía, gastamos más azúcares, ¿vale? Más glucosa para obtener esa energía, para refrescarnos, para mantenernos más frescos y poder rendir mejor. Entonces, realmente a mayor humedad y mayor temperatura también hay un gasto más alto de glucosa y por tanto una bajada de rendimiento y por tanto un interés de ir metiendo isotónicas antes para recuperar tanto azúcares como sodio como agua. Y hay que tener en cuenta que el sodio influye mucho en la contracción muscular también, junto con otros electrolitos como el calcio, por ejemplo. Pero interesa ir metiendo sodio porque es de lo que más se pierde con ese sudor. Y que es lo que tendríamos que ver en bebidas isotónicas, que tuviera un poquito más. El interés es recuperar un poco más. Claro, Jorge, pues por lo que nos comentabas, también es importante justamente lo que decías al principio, ¿no? De que va a depender mucho de la duración del ejercicio, del esfuerzo que se haga y como estabas hablando ahora de la situación climatológica, ¿no? Esto tenerlo en cuenta porque, claro, si yo voy a correr, no sé, 15 minutos, pues quizás no hace falta que me tome un isotónico, ¿no? Simplemente con hidratarme con agua pues será suficiente. Entonces, bueno, va a depender mucho de qué nivel de exigencia o qué duración va a tener ese ejercicio físico, vamos a necesitar o no un isotónico. Y sí que quería preguntarte, Jorge, ¿en qué momento dirías que es mejor tomar el isotónico? Si voy a hacer, por ejemplo, una carrera de larga duración o un Ironman, o bueno, imaginaos que yo estuviese preparado para ella, ¿sería mejor hidratarme antes, durante, después? Pues realmente, mira, por ejemplo, una carrera de estas que comentas, de larga duración, la que vas a competir dentro de poco, me parece, ¿no? Eh, No me gustaría. a ver, como comenté, ayuda a meter azúcares, entonces realmente ya vamos empezando con esa consumo de isotónicas días antes. ¿Por qué hacemos esto? Porque para estar con las reservas de glucógeno muscular llenas de cara a una competición que va a durar mucho tiempo, por ejemplo, una maratón, ¿no? 3, 4 horas, dependiendo, o 5 horas, dependiendo el ritmo que le pueda dar la persona. O un trail que te puede llevar hasta las 10 horas, o un Ironman que te puede llevar hasta las 10 y tantas horas, ¿no? Que estás mucho tiempo. Interesa ir con esas reservas, como comentaba, de glucógeno muscular altas. Entonces empezamos con lo que llamamos una sobrecarga de glucógeno desde unas 48 horas antes de esa competición, que es meter altas cantidades de carbohidratos, sobre todo más refinados para que se absorban mejor y ir quitando algo de fibras para que a nivel digestivo no haya tanto residuo, ¿de acuerdo? Para esto vienen muy bien las bebidas isotónicas, por ejemplo, porque te aportan hidrato de carbono de muy rápida absorción, que no te deja mucho residuo. Con residuo me refiero a fibras, que no dejan tanto, pues eso, residuo a nivel digestivo, y que nos ayudan a llegar a esos requerimientos que estamos marcando. Por ejemplo, los requerimientos en esa sobrecarga de glucógeno, podemos hablar desde 7-8 gramos por kilo de peso y día de hidratos de carbono hasta unos 10 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso y día. Si eso nos vamos a contar, una persona de 70 kilos, pues son 700 gramos de hidrato de carbono, que es mucha cantidad. Para hacernos una idea, una alimentación convencional ronda los 200 gramos de hidratos de carbono, más o menos. Gramos arriba, gramos abajo. Son bastantes más gramos. Quitamos mucha verdura, quitamos mucha proteína, quitamos mucha grasa y metemos mucho hidrato de carbono. Ahí viene bien meter esas isotónicas para poder elevar esas reservas de glucógeno. Y lo hacemos, como digo,
desde unas 48 horas antes. Entonces, ya estamos hablando desde que antes ya estamos rehidratando y metiendo más estas bebidas isotónicas para elevar las reservas de glucógeno. Durante la prueba viene bastante bien y también ir recuperando pues lo que he comentado, líquido, electrolitos y glucosa o hidratos de carbono a través de distintos componentes, uno de ellos siendo las bebidas isotónicas. Por ejemplo, para la sudoración, pues, o para el líquido que se tiene que reponer, yo trabajo con tasa de sudoración, que esto es, pues, restando el peso que se pierde al peso total y lo que es ingerido. Bueno, esto lo vamos calculando en las semanas previas, en los entrenamientos, en distintas condiciones climatológicas, para ver el día de la prueba cuánto va a estar sudando a la hora y poder calcular mucho mejor la hidratación del deportista. Y también se entrena un poquito la deshidratación. Entonces no recuperamos todo lo que se ha sudado porque interesa ir perdiendo algo de peso en este tipo de pruebas, porque a menos peso, según va pasando la prueba, menos energía tienes que ir gastando para ir avanzando, porque pesas menos, ¿de acuerdo? Tienes que ejercer menos fuerza. Entonces con eso vamos calculando cuánto se tiene que ir bebiendo. Entonces, eso en cuanto a líquido. En cuanto a electrolitos, trabajo más con pastillas de sales porque muchas marcas comerciales de isotónicas no aportan todo el sodio que se necesita recuperar, que estamos hablando de 700, 900 miligramos más o menos a la hora. Entonces meto mejor pastillas, me resulta más cómodo. Y después, respecto al azúcar que hay que ir recuperando durante la prueba, esto varía mucho y podemos valernos de estas bebidas para irlo recuperando. Por ejemplo, a la hora más o menos sienta bien meter hidratos de carbono unos 30, 60 gramos a la hora de hidratos de carbono. Podemos irnos hasta 90, 100, incluso ya están hablando algunos estudios de 120, pero esto hay que entrenarlo porque esa cantidad de glucosa o de hidratos de carbono, al ser hipertónico, que luego hablamos de eso, puede deshidratar y provocar diarreas, que esto lo habremos visto en la tele, gente que viene corriendo una maratón y que de repente empieza con, pues eso, malestar gastrointestinal, que tiene que ir corriendo al baño. Esto puede ser porque hemos dado mucho sustrato al intestino y no suficiente líquido, lo que provoca que desde el espacio intracelular, desde las células que tenemos, tengamos que expulsar agua para igualar la osmolaridad de lo que hay en el intestino, lo que hay dentro de la célula. Entonces eso provoca una diarrea porque hay mucho volumen de líquido después, de repente en el intestino, y lo tiene que expulsar el intestino. Entonces hay que hacerlo con cabeza, y eso lo vamos entrenando también en las semanas previas a la competición. Vamos haciendo cantidades cada vez más altas de hidratos de carbono simples, para que se vaya controlando a nivel gastrointestinal y no suponga un malestar, y tenemos que también beber bien líquido cuando recuperamos todo eso, ¿vale? Pero esto lo hacemos todo en la consulta de nutrición deportiva. Sí que también la composición sería interesante, porque además nos valemos de geles, nos valemos de barritas, de gominolas, de comida en algunos casos para ir recuperando ese azúcar. Sí que sería interesante manejar también ratios por los transportadores ya en intestino que tenemos, de glucosa, de fructosa, que haya 2 partes de glucosa más o menos y una parte de fructosa a partir de los 60 gramos de hidratos de carbono, para que no provocar más diarreas y podamos absorber más hidrato de carbono. Pero bueno, como estás escuchando esto, es muy complejo y tenemos que hablar mucho. Eso durante. Sí. Cuenta. Hay muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? Sí. Tanto el tipo de isotónico, que hemos hablado principalmente de bebidas, pero bueno, que como estabas comentando, hay también pastillas, hay geles, hay diferentes formas de utilizarlos. Y bueno, y luego todo lo que estabas hablando, que la verdad es que es súper interesante, de lo que hay que tener en cuenta en nutrición personalizada, como dices. Claro. Y luego después, porque me he quedado en el antes, que lo usamos para sobrecargas y que se vaya bien hidratado, el durante para rehidratarse y recuperar sustratos, y el después también porque has tenido mucho gasto, estás deshidratada después de la competición y has bajado mucho tus reservas de glucógeno. Entonces tenemos una regla muy sencilla, que esto sería interesante para quien haga
una tirada larga, por ejemplo, esas que se hacen el fin de semana en bicicleta o rutas o lo que sea, para saber qué tanta deshidratación se ha sufrido en ese proceso, ¿no? Sobre todo para, lo que digo, ejercicios más intensos, más largos, más extenuantes o con mucha humedad, donde se ha sudado mucho, con mucho calor. Entonces, esto es interesante, pues pesarnos antes del ejercicio que vayamos a hacer y pesarnos después. Y entonces, por cada kilo de peso que perdamos, hay que recuperar el 150% en bebida isotónica. Entonces, si hemos perdido 1 kilo, beber 1,5 litros en las horas posteriores. ¿De acuerdo? Y también trabajamos, o yo por lo menos en consulta trabajo con el color de la orina. ¿De acuerdo? O sea, según si está muy concentrada la orina, ya tirando un color amarillo, ya se sufre deshidratación. Entonces habría que ir bebiendo más cantidad de líquido para que esa orina se torne más clara, no haya tanta... y empiece a haber más rehidratación en la persona. Entonces también trabajo con eso para el después, ¿no? El valorar la deshidratación a través de orina y esa regla del 150% respecto al peso que se ha perdido en el esfuerzo. Muy bien, son formas, ¿no?, de conocer si realmente se necesita más o menos estas bebidas. Pues estábamos hablando sobre todo de nutrición deportiva, ¿no?, cuando se hacen estos deportes de largo recorrido, de grandes exigencias, pero en un principio habías dicho que también se pueden utilizar bebidas isotónicas en nutrición clínica. Me imagino que, bueno, quizás es más cuando también existe esta deshidratación, ya sea por diarrea, vómitos. Si quieres explicarnos en qué otros casos se podría utilizar o qué es lo que nos pueden ayudar también este tipo de bebidas. Justamente, por ejemplo, lo has comentado, en problemas gastrointestinales, donde hay mucha pérdida de líquido, de electrolitos, aquí hay que tener cuidado, o sea, isotónica nos referimos más a la cantidad de electrolitos. Aquí habría que asegurarse que no tuviera tanto azúcar, ¿vale? Porque no interesa recuperar tanto azúcar, sino más electrolitos y bebidas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay sueros que están formulados concretamente para estos casos, que eso también es una bebida isotónica, simplemente sin azúcares. En estos casos puede ser interesante. O, por ejemplo, es verdad que yo los pacientes que tengo con diabetes, sobre todo tipo 1, por ejemplo, sí que están más enfocados a deportiva, pero también interesaría para remontar una hipoglucemia, por ejemplo. Sabemos que las calorías o el azúcar de forma líquida se absorben mucho más rápido ya que la forma sólidas. Entonces, para remontar podría ser interesante una isotónica, con azúcar en este caso, pero es más tirando de azúcar. Esos son los casos que yo vería. No sé si tú lo has trabajado en algún otro caso concreto. La verdad es que, bueno, en mi caso no suelo ver tanto este tipo de pacientes, entonces no lo utilizo. Solamente a ver si quizás ha habido demasiada deshidratación, se puede tirar, ¿no?, de algunas opciones, pero bueno, de forma general no tanto. Sí, sobre todo si hay deshidratación por alguna forma en la persona o si tiene azúcares, como decía yo, para remontar una hipoglucemia. Vale, y, bueno, me estabas hablando también de diferentes tipos, ¿no?, de bebidas isotónicas. Quería preguntarte qué diferencias hay entre ellas, si las tenemos que comprar o cuáles son más fiables y cuáles no, porque hay muchas bebidas que se venden como isotónicas y quizás luego pues no son la mejor opción. Y también preguntarte si incluso se pueden hacer de forma casera. Sí, a ver, esto viene más porque podemos ver bebidas hipotónicas, hipertónicas, isotónicas, ¿no? Sabemos, la hipotónica por excelencia es el agua, ¿vale? Que no aporta mucho electrolito. Isotónicas, ahora vemos y cómo formular una casera, hay que fijarnos. Hipertónica es cuando tiene mucha cantidad de sustrato, esa no, pues, no interesa tanto. Dentro de las isotónicas, por ejemplo, una recetita que yo hago casera, muy sencilla, es... por cada 200 mililitros de agua, más o menos, poner unos 15 gramos de hidratos de carbono y se venden polvos si se quiere, y si no, pues mira, azúcar de mesa, una cucharada, más o menos, azúcar de mesa, que es sacarosa, que te aporta glucosa y fructosa, no es lo ideal, pero bueno, es muchas veces lo que se tiene, y una pizca de sal de mesa, que te aportará ese sodio que estamos hablando, ¿no? Pizca, se le echa por cada 200 mililitros, más o menos. Y se le puede dar sabor, por ejemplo. Se le pone un poco de zumo de naranja o de limón o de lo que se quiera y ya lo tienes. Y eso es lo que hay que fijarse más o menos en una comercial también.
que por cada servicio, que más o menos siempre te dicen dos casitos a la hora te tienes que tomar, y ese casito te aporta unos 15 gramos de azúcares. Entonces estás tomando unos 30 gramos a la hora, que es lo que se está buscando más o menos. Que no sea muy alta en fructosa, por ejemplo, que sea más alta en glucosa, en maltodextrinas, por ejemplo, es lo que más se ve en las isotónicas, o en glucosa simplemente, si se busca como glucosa. Muy bien, pues creo que nos has dado muchísimas ideas sobre las bebidas isotónicas y sobre otros productos que se pueden utilizar. Ya para finalizar te quería también preguntar, porque bueno, algo muy típico en algunas carreras es bueno, que se dice, ¿no?, que la cerveza puede hidratar y que va muy bien para después de las carreras. ¿Tú qué opinas de esto? Yo qué opino, bueno, además me hace gracia porque en redes está muy, ese vídeo, uno que salgo hablando de eso está muy, por lo menos en las del centro lo han compartido mucho. A ver, realmente para rehidratar una cerveza lo que tiene es el alcohol, que el alcohol tiende a deshidratar. Sí que es verdad que pues te aporta líquido y algo terminas tomando, pero no es lo ideal. Si fuera sin alcohol, pues ahí podría tener sentido, ¿no? Porque al final realmente, pues cerveza tiene el nombre, no ha habido una fermentación en etanol al final, ¿no? Entonces, pues no tiene el etanol, el alcohol, que es realmente lo que te deshidrata, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido no te va a rehidratar en el contexto de ejercicio, teniendo mejor otras opciones como son las bebidas isotónicas, o dentro de bebida algún zumo, por ejemplo, o una leche desnatada, es de lo que más rehidrata, sí, hay mucha deshidratación. Entonces, la cerveza no es buena para rehidratar por el etanol. Claro, más bien deshidrata, ¿no? Como dices. Sí, bueno, no termina de deshidratar totalmente, porque sí que te aporta agua, te aporta electrolitos y te aporta hidrato de carbono, que te ayuda en esa rehidratación, ¿de acuerdo? Sí que no es lo óptimo, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nada, mejor optar por otras Eso opciones, sí. ¿no?, que mucho más saludables. Y nada, pues muchísimas gracias, Jorge, por venido a este podcast y explicarnos todas estas cosas, que la verdad es que hay muchísimo que aprender sobre Un ello. placer. Y nada, además de contar lo que nos pasa en consulta, también esperamos vuestras preguntas, que solo nos las tendréis que mandar al correo, por redes sociales o por teléfono. Podéis entrar también a nuestra página web, centraleris.com, o buscar Centraleris en Facebook, Instagram, YouTube o Twitter, y ahí estaremos esperándoos. Recuerda compartir lo que compartimos para que llegue a todas las personas que pueden beneficiarse de comer mejor, o simplemente de lo que vengamos a contar. No dudes en enviárselo. O también en contarnos qué es lo que te parece nuestra iniciativa y ponérnoslo en comentarios. Y por supuesto, si te ves identificada o crees que podemos ayudarte, cuenta en Aleris con Aleris Madrid, en Palma, Valencia y online. Hasta el próximo. Adiós.